¿Y si el mayor peligro no estuviera en el mundo exterior, sino en la propia mente? Ramiro Spinoza descubrió esta verdad y pagó un alto precio por ello. Su filosofía no era peligrosa porque incitara a la rebelión o a la violencia, sino porque despojó al alma humana de su última ilusión de control y comodidad. Mostró que el miedo, esa sombra que nos acecha, no es más que el eco distorsionado de nuestra propia interpretación de la realidad. Spinoza cuestionó la idea de que la verdad viniera de una fe ciega o de un consuelo espiritual. En lugar de eso, propuso un camino más árido y honesto: observar la naturaleza de Dios tal cual es, comprender las emociones como partes inevitables de la existencia y someter todo ello al examen de la razón. No hay promesas halagüeñas en este método, solo la oportunidad de construir una libertad interior que nadie puede arrebatar. Esta filosofía práctica es tan simple como implacable. La mente humana crea sufrimiento y la mente humana puede disiparlo. Pero esta verdad resulta demasiado incómoda para un mundo que prefiere las ilusiones fáciles. Por eso, el secreto de Spinoza permaneció oculto entre páginas polvorientas y silencios convenientes. Pero ahora ha llegado el momento de sacarlo a la luz. La mente humana es una máquina que fabrica tragedias que nunca sucederán. Spinoza, con su agudo racionalismo, demostró que el miedo no es más que una reacción exagerada a nuestra interpretación de los hechos. El problema no es el evento en sí, sino la historia que nos contamos sobre él. Y en esa historia, nuestra imaginación añade detalles catastróficos que ni siquiera corresponden a la realidad. Ramiro Spinoza dejó claro que vivir sin miedo es una habilidad directamente relacionada con nuestra capacidad de pensar objetivamente. Por ejemplo, si alguien no responde a un mensaje, la mente se apresura a crear 1000 teorías dramáticas de rechazo. Según Spinoza, esa angustia es el resultado de nuestra tendencia a inventar explicaciones emocionales en lugar de aceptar la simplicidad de los hechos. Quienes aplican la filosofía de Spinoza en su día a día aprenden a desmontar esas películas de terror mental. En lugar de caer en la trampa de la ansiedad, nos preguntamos: ¿cuáles son los hechos reales aquí? Este ejercicio, inspirado en la ética de Spinoza, devuelve a la razón el control sobre las emociones y rompe el ciclo del sufrimiento innecesario. El resultado es una libertad interior que pocas personas experimentan. Y esta libertad interior solo crece cuando comprendemos de dónde proviene toda esta sabiduría. Porque, para entender el secreto de Spinoza, para vivir sin miedo, primero hay que conocer su propia historia y cómo pagó un alto precio por atreverse a pensar de manera diferente. Baruch Spinoza nació en la vibrante Ámsterdam del siglo XVII, rodeado de una comunidad judía ortodoxa que no toleraba ninguna desviación del pensamiento. Desde joven, Spinoza no se conformó con explicaciones prefabricadas y comenzó a cuestionar interpretaciones religiosas que parecían contradecir la razón. Esta inconformidad se convirtió rápidamente en un problema. A los 23 años, fue brutal y definitivamente excomulgado. Ser excomulgado en aquella época era prácticamente una condena de muerte social. Spinoza perdió amigos, clientes y todo vínculo con su propia comunidad. Pero, en lugar de ceder a la desesperación o rebajarse para ser aceptado de nuevo, eligió algo impensable. Convirtió el aislamiento en un laboratorio filosófico. Fue en ese exilio forzado donde empezó a pulir la filosofía práctica que hoy inspira a quienes buscan superar la ansiedad y vivir sin miedo. Spinoza demostró que la libertad interior no depende de los aplausos externos.
Al alejarse del yugo social, tuvo el espacio necesario para construir su propia visión de la naturaleza de Dios y de cómo las emociones y la razón pueden trabajar juntas para liberar al ser humano. Podría haberse callado para protegerse, pero prefirió seguir su moral, aun sabiendo que el precio a pagar sería la soledad. Y es precisamente en esta filosofía de Spinoza donde surge una de las ideas más poderosas de la historia. Dios no es un juez que vigila nuestras acciones como un inspector cósmico. Dios, según Spinoza, es la naturaleza misma en su funcionamiento perfecto. Y esto cambia por completo la forma en que manejamos el miedo y la culpa. En la filosofía de Spinoza, Dios no es un anciano sentado en un trono celestial, escribiendo pecados y repartiendo castigos. Dios es la naturaleza misma en movimiento. Cada ola del mar, cada célula de tu cuerpo, cada estrella en el cielo, todo lo que existe, desde un terremoto hasta una flor que crece en el asfalto, es una expresión de esa misma fuerza divina que actúa sin intención ni juicio moral. Este concepto desmonta una de las mayores fuentes de ansiedad de la humanidad, el miedo al castigo divino. Spinoza mostró que, para vivir sin miedo, es necesario entender que el universo no está en contra de nadie. Si algo sale mal, no es porque haya sido elegido para sufrir, sino porque es la naturaleza de las cosas. Nadie pierde su trabajo, es traicionado o enfrenta una enfermedad porque lo merezca. La naturaleza de Dios simplemente sigue su curso, sin culpabilidad ni recompensa. En la práctica, quienes asimilan esta filosofía de Spinoza en sus propias vidas dejan de perder tiempo culpándose o intentando comprar favores espirituales. En su lugar, aprenden a observar la realidad con ojos científicos y serenos, comprendiendo las causas y los efectos sin interpretar todo como un signo del universo. Este tipo de racionalismo libera porque sustituye la superstición por la comprensión. Y esa comprensión racional, conforme a la ética de Spinoza, nos lleva a cuestionar otra creencia, tan profundamente arraigada como la idea de Dios juez, la ilusión de que somos los amos absolutos de nuestro destino. Spinoza, con su mirada clínica sobre la naturaleza humana, trató el libre albedrío como un engaño sofisticado. Demostró que cada pensamiento, emoción y decisión que alguien toma es resultado de una cadena infinita de causas y efectos, desde el entorno en que nació hasta las influencias culturales que ha absorbido sin darse cuenta. Todas las malas decisiones, y no un supuesto libre albedrío, operan en ese contexto. Esto no significa que nadie sea responsable de sus actos, sino que entender las causas de cada comportamiento es mucho más útil que culparse a uno mismo o engañarse con ideas de control absoluto. Alguien que sufre ansiedad, por ejemplo, podría pensar que simplemente debería elegir relajarse. Pero Spinoza diría que es imposible vivir sin entender los verdaderos desencadenantes de la ansiedad. En la filosofía práctica de Spinoza, vivir sin miedo implica aceptar esta falta de control como una verdad liberadora, en lugar de luchar contra nuestra propia naturaleza emocional. Se aprende a observarla con curiosidad, como un científico estudia los fenómenos naturales. Si sientes ira o miedo, no es porque estés equivocado, sino porque existen causas específicas que pueden ser comprendidas y abordadas con la razón. Y es precisamente esta combinación de emociones y razón, entre la aceptación y la comprensión, lo que prepara el terreno para lo que Spinoza consideraba la verdadera libertad interior. Pero antes de llegar a ello, hay que aprender a dejar de luchar contra la realidad. Y ahí reside la siguiente lección. Spinoza fue claro: desear que la realidad sea diferente de lo que es una receta segura para el sufrimiento.
La verdadera libertad interior no proviene de controlar absolutamente la vida, sino de la capacidad de ver el mundo tal como es realmente, sin filtros emocionales ni fantasías sobre cómo debería ser. Cuanto más entendemos y aceptamos la naturaleza de las cosas, menos espacio queda para la ansiedad y el miedo. Aceptar la realidad no significa ser pasivo o resignado. Spinoza enseñó que comprender las causas de cada situación otorga poder, porque solo quienes entienden pueden actuar con inteligencia. Ejemplo práctico: en lugar de sufrir porque alguien no cumplió con sus expectativas, la persona aplica la filosofía de Spinoza e indaga las causas que llevaron a ese resultado. Esta mirada racional disuelve el drama y abre el camino a decisiones más efectivas. Quienes viven sin miedo, según la ética de Spinoza, son aquellos que dejan de luchar contra lo inevitable y usan la razón para navegar la vida con más estrategias y menos desesperación. La mente, cuando se entrena para aceptar lo que no puede cambiar y enfocarse en lo que sí puede, se convierte en una herramienta poderosa capaz de alinear emociones y razón. Es el verdadero secreto de Spinoza para superar la ansiedad y cultivar la libertad interior. Y si hay algo que alimenta el sufrimiento más rápido que la negación, es la manía de crear expectativas irreales sobre todo y sobre todos. Spinoza lo sabía desde hace siglos, y este es precisamente el siguiente punto. Spinoza no tenía tiempo para ilusiones confortables. Explicó sin rodeos que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de lo que la gente espera de lo que sucede. Cuando alguien crea una película perfecta en su mente, donde todo sale como se esperaba, es en ese abismo entre la fantasía y la realidad donde nace la frustración, la angustia y el miedo. Esta lógica es brutalmente simple, pero la filosofía práctica de Spinoza enseña cómo cambiar la situación. En lugar de proyectar sueños descabellados sobre las personas, las situaciones o incluso sobre uno mismo, la persona aprende a enfrentar la vida tal como es, imperfecta, impredecible, indiferente a los deseos individuales. Este cambio de postura reduce considerablemente la ansiedad, ya que la mente deja de desperdiciar energía esperando lo imposible. Ejemplo concreto: imagina a alguien que espera que su pareja adivine sus pensamientos y responda a sus necesidades sin diálogo. Spinoza decía que eso es una receta para el sufrimiento. Más vale ajustar las expectativas a algo que sea compatible con la verdadera naturaleza humana, imperfecta, distraída y llena de limitaciones. Al alinear así la razón y la emoción, la libertad interior deja de ser un concepto lejano y se convierte en una práctica diaria. Y este entrenamiento mental para ajustar las expectativas y ver las causas reales es una de las bases de la fórmula práctica de Spinoza para vivir sin miedo. Y esta fórmula no es teórica, es una estrategia que cualquiera puede aplicar desde hoy. Spinoza no era de los que lanzan ideas vagas y abstractas al aire. Nos entregó el método, y en el corazón de la filosofía de Spinoza hay una tríada práctica que sirve como un antídoto directo a la ansiedad y el miedo. Observa las emociones como un científico observa los fenómenos naturales, sin juzgar, sin moralizar. Solo entender lo que está sucediendo. Miedo, ira, angustia, todo ello no es pecado ni debilidad. Usa la razón para separar la fantasía de la realidad. La mente siempre inventa catástrofes y Spinoza lo sabía mejor que nadie. Quienes practican su filosofía aprenden a tomar cada pensamiento ansioso y preguntarse: ¿es un hecho o una invención mental mía? Este sencillo ejercicio, repetido día tras día, disuelve gran parte de la ansiedad que paraliza.
Acepta lo que no se puede cambiar y dirige tu energía hacia lo que sí se puede modificar. Esta aceptación racional no es resignación, es inteligencia práctica. Spinoza enseñó que luchar contra la realidad es como gritarle a una tormenta. No sirve para nada. Entender la naturaleza de Dios, es decir, comprender las leyes que rigen el mundo, te da el poder de actuar de forma estratégica y tranquila. Las emociones y la razón dejan de enfrentarse y comienzan a trabajar juntas. Es esta armonía interior, esta libertad interior, conquistada en la práctica, lo que explica por qué el legado de Spinoza ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo una guía para quienes quieren vivir sin miedo. Baruch Spinoza falleció en 1677, sin riqueza, sin gloria y sin reconocimiento público. Pero la filosofía de Spinoza, la misma que desmonta el miedo y enseña cómo vivir con libertad interior, ha trascendido el tiempo y hoy sirve de guía para quienes buscan superar la ansiedad con racionalismo y claridad. Él demostró sin descanso que el sufrimiento es una construcción mental y no una maldición inevitable. No se trata de memorizar teorías, se trata de aprender a observar las emociones, ajustar las expectativas, aceptar la naturaleza de Dios tal como es y usar la razón para ver la vida sin un filtro emocional. Y lo más curioso es que, incluso siglos después, Spinoza sigue siendo una especie de mentor secreto para quienes quieren vivir sin miedo. Quienes se sumergen en la filosofía de Spinoza encuentran una libertad interior que no depende de aplausos, aprobación o suerte. Es una libertad construida de dentro hacia afuera, basada en la ética, el racionalismo y la comprensión de las emociones. Sin embargo, a pesar de este legado, pocas personas saben dónde se enseña este método secreto. Quizás porque la reflexión requiere esfuerzo y el mundo prefiere soluciones fáciles y frases hechas. Pero quienes estén dispuestos a profundizar más allá de la superficie descubrirán, en el secreto de Spinoza, una verdadera clave para darle la vuelta a la ansiedad y vivir con mayor ligereza y claridad. Quienes realmente comprenden la filosofía de Spinoza nunca enfrentan el miedo de la misma manera, porque no es el mundo lo que aprisiona, sino la forma en que la mente interpreta cada detalle de la realidad. Aplicar su conocimiento en la vida diaria es más que una técnica. Es una revolución silenciosa que transforma las emociones y la razón en aliadas y no en enemigas. Vivir sin miedo no significa volverse insensible o frío. Se trata, en última instancia, de aceptar la naturaleza de Dios tal como es, neutra, impersonal e inevitable. Quienes dejan de resistirse a lo que es y aprenden a usar la razón para ver las verdaderas causas de cada angustia, dejan de ser esclavos del azar y empiezan a navegar por la vida con la claridad de alguien que entiende cómo funciona el juego. Ahora que conoces el secreto de Spinoza, solo hay dos opciones: seguir adelante como si nada hubiera cambiado, o aplicar su conocimiento y ver en la práctica lo que realmente significa. Construir la libertad interior. Elige el segundo camino y prepárate para no volver a ver tus emociones y temores de la misma manera. Si esto tiene sentido para ti y quieres seguir aprendiendo este tipo de filosofía práctica, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos vídeos continuaremos explorando ideas que desmitifican las ilusiones y devuelven el poder a tus manos.